Rubita, y mientras yo te quería preguntar la experiencia con los pacientes eh, también en no invasivo, puede que te saque un poquito del tema de la EPOC, pero el tema de los pacientes COVID, ¿cuál ha sido tu experiencia en el manejo no invasivo con estos pacientes? Bueno, en realidad, los pacientes COVID, desde el punto de vista del soporte ventilatorio, Utilizar la ventilación mecánica de un trasplante pulmonar, que puede ser una respuesta o un tópico bastante obvio, pensando en que va a mejorar la oxigenación por las propiedades clave o fisiológicas que tiene la ventilación mecánica por esta ventilación a presión positiva. Adicionalmente, disminuye la incidencia de atelectasia, pensando en que el tejido pulmonar, una vez que es trasplantado desde el donante al receptor, está sumamente manipulado ya desde la fase de procuramiento, que sacan los órganos del donante, los deben transportar en algún sistema que baje un poco la tasa metabólica del órgano. Pueden pasar horas, 6 horas, 4 horas idealmente. Ojalá que ese tiempo siempre sea lo más breve posible para disminuir las complicaciones posteriores al trasplante. Optimizar la relación ventilación-perfusión y también disminuir el trabajo ventilatorio del paciente trasplantado. ¿Ya? ¿Por qué preocuparnos adicionalmente? Porque se ha visto que estrategias ventilatorias protectoras en los pacientes con función pulmonar normal tienden a disminuir posible desarrollo de daño pulmonar. O sea, ya el hecho de tener al paciente en ventilación mecánica ya lo hace predisponerse a que pudiese tener algún tipo de lesión. Nuestra tarea como clínico, como parte del equipo de salud que va a estar tratando y manejando estos pacientes, es optimizar la ventilación a los requerimientos del paciente con el menor nivel de complicaciones asociadas. La ventilación también a volúmenes corrientes bajos en comparación a los volúmenes corrientes convencionales, pensando 10 ml, 12 ml como se ocupaban en algún minuto, mejora la sobrevida en pacientes con daño pulmonar agudo. Y también se ha visto que pacientes que no tenían daño pulmonar, que fueron ventilados con volúmenes corrientes elevados, finalmente presentaron complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Entonces eso ya no habla de que lo mismo, la ventilación mecánica no es una intervención que va a ser inocua, y más todavía si que nosotros no tenemos claro cuáles son los parámetros protectores que debemos manejar. Y finalmente los volúmenes corrientes elevados estuvieron asociados a producción de distrés en pacientes que sin tener distrés o sin tener ni siquiera un daño pulmonar agudo, tenían factores de riesgo asociados. Complementando, en pacientes con distrés existe una mayor sobrevida cuando se ocupan volúmenes corrientes bajos. Esto es un clásico estudio de la ARDISNet del año 2000, donde se comparaban volúmenes corrientes bajos, 6 ml versus 12 ml, y se vio que los pacientes efectivamente que se ocupó una estrategia de ventilación protectora, volúmenes corrientes bajos, tuvieron una sobrevida mayor a los que se ventilaron con volúmenes corrientes convencionales o elevados. Y el hecho de nosotros buscar optimizar la ventilación, los parámetros en base a corregir el volumen corriente, el uso de PIP, maniobras de reclutamiento en caso de necesarias, ¿para qué? Para prevenir una complicación que está asociada alrededor de un 57% de los pacientes post-trasplante pulmonar, que corresponde a disfunción primaria del injerto, que corresponde a un daño temprano al injerto a fenómenos de isquemia y reperfusión, por lo mismo que le explicaba al comienzo de esta presentación, en que el paciente, el donante, obviamente se retira el órgano, y a partir que se retira el órgano pierde la irrigación que estaba manteniendo. Entonces después se deja en una solución salina con frío para disminuir su tasa metabólica del tejido pulmonar, por ende se genera una fase de isquemia, y después, una vez que ya se logra trasplantar de manera apropiada, se conectan los brazos principales, la circulación pulmonar, y ahí se genera un fenómeno de reperfusión. Entonces en este ir y venir de isquemia y reperfusión se generan liberadores inflamatorios, y finalmente se puede generar una suerte de daño pulmonar agudo o derechamente un distrés por este fenómeno de isquemia y reperfusión. Se manifiesta con infiltrar la radiografía de hipoxemia, que vendría a relacionarse con lo del distrés, y puede llegar a requerir ECMO en los casos más severos. Es una de las causas más importantes de morbimortalidad en el trasplante pulmonar. Por eso es que, sobre todo las primeras horas, yo diría incluso las primeras 72 horas del paciente post-trasplante pulmonar, son sumamente importantes, porque es donde se manifiesta de manera más clara
este fenómeno de isquemia y reperfusión, por eso muchas veces los pacientes salen de pabellón apoyados con drogas vasoactivas, requirientes de óxido nítrico inhalado, también con vasodilatadores a nivel pulmonar para tratar de atenuar esta respuesta inflamatoria que puede existir. Puede producir disminución de la función pulmonar, obviamente porque va a estar inflamado el tejido que está siendo trasplantado, y también cuando se presenta puede llevar a mayor probabilidad de generar síndrome de bronquitis obliterante, sobre todo en pacientes pediátricos que han tenido, no sé, secuelados de adenovirus, por ejemplo, y que tienen un gran compromiso a nivel pulmonar y que requieren trasplante, pudiese incidir de esa manera. Dentro de la clasificación de la disfunción primaria del injerto, acá es importante, primero, se clasifica en grados, desde grado 0 a grado 3, y uno de los criterios que se considera es la PAFI, ¿sí? Y otro de los criterios que se considera es la radiografía de tórax, infiltrados pulmonares compatibles con edema pulmonar. Entonces ya a priori uno puede encontrar cierta semejanza en esta escala de evaluación o de clasificación con aquella que nosotros tenemos para el DIS-3, ¿no? Definición de Berlín, en donde también nosotros vamos a tener presencia de oxigenación en base a PAFI, también va a ir graduado desde agudo, moderado a severo, y también la presencia de algún tipo de imagen de tipo infiltrado bilateral en la radiografía que no esté asociado a una falla cardíaca. Entonces, finalmente nosotros debemos separar temporalmente cuándo podemos aplicar o cuándo debemos aplicar ventilación mecánica en el paciente o en el órgano a donar y a trasplantar. Vamos a tener un contexto que es el preoperatorio, que es el más que nada para el paciente que está en un estado de muerte cerebral en donde nosotros ya no tenemos la posibilidad de mejorar la sobrevida de ese paciente. Entonces ahí uno puede evaluar, obviamente si es que el paciente está dispuesto y la familia está dispuesta a que sea donante, se pasa a una fase de procuramiento en donde uno debe procurar, valga la redundancia, proteger lo que más se puede el órgano para entregarlo en las mejores condiciones al centro que va a trasplantar. También durante la cirugía un manejo perioperatorio y después un manejo postoperatorio ya en el paciente con sus órganos trasplantados de manera efectiva. Entonces el manejo preoperatorio al donante, el primer estudio plantea cuál va a ser el efecto de una ventilación protectora, ¿sí?, en los donantes de órganos, en qué tan factible es que ese órgano logre ser elegido o que sea sujeto a poder trasplantar, porque no todos los órganos que están disponibles van a ser sujetos a poder trasplantar, porque muchas veces algún paciente puede hacer una neumonía aspirativa y posteriormente nació un PCR, esofagiopatía hipóxica isquémica, y finalmente el pulmón, si bien el paciente ya no tiene mayor sobrevida, el órgano ya tiene un proceso infeccioso inflamatorio en curso. Entonces, ese órgano ya no pudiese ser trasplantado hacia otro receptor. Entonces se vio que llegaron desde 918 pacientes en 12 UCI en España e Italia, todo el proceso de procuramiento, llegaron a un N de 118 en donde se randomizaron 59 en cada grupo que se manejaron con estrategias ventilatorias protectoras versus estrategias ventilatorias convencionales. Y después de eso fueron viendo si es que cuál era el nivel de cambio o si es que variaba la elegibilidad o la factibilidad y disponibilidad de los pulmones para ser trasplantados de manera efectiva. ¿Qué fue lo que encontraron? Un poco los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión, lo más importante es que al cabo de esta randomización con ventilación protectora o con ventilación convencional, los pulmones que sí eran elegibles o sí que eran aptos para el trasplante eran con intercambio, o los pacientes que tenían una PAFI mayor o igual a 300, una FIO al 100%, y los valores de presión inspiratoria máxima menor a 30 centímetros de agua. Con esos tres criterios, el órgano o el paciente pudiese ser sujeto a trasplantar de manera efectiva. Entonces, en el grupo de ventilación convencional lo manejaron con día 12 ml por kilo de peso corporal ideal o peso corporal predicho, PIB bajo, 3 a 5 centímetros de agua y el test de apnea a circuito abierto. Con ventilación protectora, ocuparon una estrategia un poco más conservadora con 6 a 8 ml por kilo peso corporal ideal. Valores de PIB un poco más elevados para mejorar la capacidad residual funcional, mantener ese pulmón más reclutado o más abierto, con mayor unidad de alvéolos que estuvieran disponibles para intercambio gaseoso, y el test de apnea fue a circuito cerrado, en una modalidad espontánea, un CPAP,
y la succión de secreción era con sistema de succión cerrada. ¿Qué fue lo que encontraron en este estudio? Bueno, en base al test de apnea, acá se puede ver una gráfica que sería al sistema abierto en este caso, donde nosotros vamos a tener al paciente conectado al monitor multiparámetros, conectado a una fuente de oxígeno, va a estar conectado a su tubo endotraqueal y el paciente debiese estar respirando de manera espontánea, pensando en el mismo reflejo o el mismo gatillo del esfuerzo inspiratorio. Entonces, una vez que ya se suprime eso, ya se entiende como diagnóstico de muerte cerebral y ya el paciente pudiese pasar a una fase de procuramiento propiamente tal. Entonces, la programación que se realizó para elegir o para ventilar a los pacientes fue con una frecuencia respiratoria para mantener una PCO entre 40 y 45 y una FiO2 para una P2 mayor o igual a 90 minutos de mercurio. También se evaluó los niveles de medidores inflamatorios que existían durante la prueba y encontraron que 6 horas después de la randomización, de los 59 órganos que estaban en cada grupo, se vio que los que estaban en el grupo convencional, solamente 32 eran sujetos para ser efectivamente donados, ¿sí? O sea, eso sería un 54%. Pero los que estuvieron en la estrategia protectora fueron 56, entonces eso correspondía a un 95%, y que eso finalmente sí era una diferencia estadísticamente significativa en relación a que el solo hecho de tener una adecuada estrategia ventilatoria en la fase previa a llevar a cabo el trasplante ya mejoraba el outcome y mejoraba la condición del pulmón al momento de querer ser donado. Al momento de comparar los niveles de PAFI, se vio que al inicio, por ejemplo, tenían PAFI de 208 y después de la randomización para el grupo de ventilación convencional era 224. O sea, tuvo un leve incremento. Pero los valores de PIM era 31 versus 34, entonces se puede ver que a pesar de que mejora el intercambio o uno de los indicadores de intercambio, la condición de la mecánica pulmonar pudo haberse visto afectada por la estrategia ventilatoria convencional. Versus PAFI, que mantuvieron siempre PAFI sobre 450, incluso en alguna pudiese ser esperable uno ver que el paciente acá estuviese casi hiperoxigenado, diciendo que lo estaban manejando con FiO2 al 100%, y la PIM se mantuvo relativamente estable, incluso disminuyendo sus valores 6 horas después de la randomización. En otro de los puntos importantes, acá se puede ver un poco la progresión de la PAFI, de cómo fue evolucionando desde el grupo convencional, 360 al inicio, a la primera hora, 342, después 32, o sea, derechamente fue deteriorándose el intercambio, pero en el grupo de ventilación protectora se mantuvo estable, bajando discretamente al cabo de la sexta hora. Y en relación a la relación de volumen corriente de ml por kilo por peso corporal predicho, se vio que constantemente el grupo convencional estuvo en un BT alrededor de los 10 ml por kilo versus los que estuvieron en estrategia protectora estuvieron en casi 8 ml por kilo. Entonces, dentro del resultado, durante la duración hasta el final de la observación, hasta la extracción, fue de 6 horas en el grupo de ventilación mecánica convencional y 4 horas en el grupo de ventilación protectora, lo cual también pudiese incidir en el hecho del resultado, pensando en que mientras más tiempo pasa desde que nosotros estamos ventilando al paciente hasta que logramos la extracción, obviamente va a ser más tiempo el que estuvo sometido a esta ventilación de tipo convencional o protectora. En relación al número de días que estuvieron sometidos a UCI o estuvieron en UCI en el paciente receptor, los que estuvieron en ventilación mecánica convencional estuvieron en promedio 12 días versus 8 días para los que estuvieron en ventilación mecánica protectora. O sea, ya también el hecho de tener un pulmón en mejores condiciones sí predispone al hecho de que el paciente tenga una estadía un poco más fluida en la unidad de cuidado intensivo y también los días en ventilación mecánica. En cuanto a la sobrevida, a 6 meses post-trasplante se vio que para el grupo de ventilación mecánica convencional se alcanzó una sobrevida alrededor de un 69% a 6 meses, versus en ventilación mecánica protectora este valor llegó hasta 75%. Entonces nosotros también podemos ver que vamos a tener mejoría en los outcomes o diferencia en los outcomes, tanto a corto plazo como a mediano o largo plazo en este tipo de pacientes, por el hecho de ocupar una estrategia que sea de tipo protectora. En relación a los niveles de mediadores inflamatorios, también se vio un muy marcado aumento en el grupo de ventilación mecánica convencional,
interleuquina 6, pensando desde el basal hasta la sexta hora. Y también se vio esta diferencia en el factor de necrosis tumoral, en los receptores. En relación al manejo perioperatorio, resulta importante conocer algunas intervenciones clave que uno idealmente debiese plantear o recomendar o incluso llevar a cabo durante el proceso intraoperatorio, que es el uso de maniobras para maximizar la oxigenación, que sería manejar de manera apropiada la FIO2. Obviamente uno va a ir en base a metas, ya idealmente no mantener una saturación de un 100%, sino que ya el paciente que sature 94% resulta pertinente durante el procedimiento y después ir titulando constantemente esa FIO2 a la baja. El uso de PIP, eso ya es casi de perogrullo, el hecho de que sí o sí uno en distintas condiciones debe manejar PIP, no va a ser adecuado ni apropiado, incluso va a ser iatrogénico el hecho de tener PIP 0 por esta apertura y cierre cíclico que va a tener durante la ventilación mecánica del pulmón. E incluso en la medida que nosotros ya tengamos el órgano pulmonar a la espera del trasplante, uno lo va a sacar de esta solución fría y salina, ¿ya? Y lo va a permitir que se vaya aumentando un poco más la temperatura, ya, quizás no llega a la temperatura ambiente, y tratar de ya tenerlo conectado de manera previa en un sistema que se llama ex vivo. Entonces uno va a tener la posibilidad de tener el pulmón ventilando fuera del receptor y vamos a estar optimizando los volúmenes y preparando el tejido pulmonar para el momento en que se quiera trasplantar de manera apropiada el órgano. Insuflación intermitente, el uso de CPAP, maniobras de reclutamiento para lograr abrir o optimizar la ventilación en zonas que estén colapsadas por la manipulación, y succión endotraqueal durante una vez que ya se logre implantar el órgano. O también uno puede aspirar cercano al tejido pulmonar para retirar algún tipo de coágulo previo al trasplante previamente tal. Y también resulta pertinente que previo y durante la fase de reperfusión siempre disminuir FIO2, pensando en disminuir el estrés oxidativo que pudiese generar esta hiperoxia al momento de volver a implantar el órgano, y también restricción de fluidos para evitar esta congestión que ya de base se va a generar por este proceso de isquemia de reperfusión del daño del injerto. También otra de las intervenciones que resulta pertinente realizar es que, bueno, este estudio 2013, 8 artículos mostraron que con este tipo de intervenciones, ¿sí?, se demostró una disminución en el desarrollo de daño pulmonar asociada a la ventilación mecánica, número de días de tratamiento tanto en ventilación mecánica como vía UCI, menor incidencia de infección, de procesos infecciosos a nivel pulmonar y presencia de telectasias, ¿sí? Y adicionalmente se vio que estas intervenciones, con el solo hecho de mantener altos niveles de PIP, considerando niveles de PIP alto 8 a 10 como hemos visto previamente, en comparación a pacientes que hayan realizado o no maniobras de reclutamiento alveolar. Entonces ya también nos habla de que el uso de PIP sí resulta criterioso, resulta como un infaltable dentro de la ventilación mecánica, siempre idealmente mantener valores de PIP acorde a las metas que nosotros tengamos. Tampoco tiene mucho sentido comprometer la hemodinema con valores de PIB muy elevados, pero tampoco nosotros debemos ir al otro extremo de permitir que el pulmón tienda al colapso. Más todavía si es que estamos viendo que el contexto del órgano que está siendo trasplantado es sumamente lábil y que requiere una estabilidad y una adecuada mantención de capacidad residual funcional. Adicionalmente, se vio que para intervenciones como daño pulmonar, se vio que con el hecho de ventilar de manera protectora, tenía un menor número de eventos versus la ventilación mecánica convencional, lo cual recomienda aún más las maniobras de bajo volumen corriente, que es lo que podemos apreciar acá en la parte inferior de la imagen. En relación a infección pulmonar, también lo mismo, recomendable bajo volumen corriente, ¿sí?, estrategias protectoras, y también la incidencia de telectasia, que quizá el hecho de ocupar volúmenes corrientes bajos no va a ser tan directo el impacto que va a tener sobre la telectasia, pero sí va a evitar un daño asociado a la ventilación mecánica que pudiese condicionar este tipo de inestabilidad del parénquima pulmonar. Entonces, dentro de las recomendaciones, desde el punto de vista como a modo de un primer resumen, sería emplear volúmenes corrientes bajos, 6 ml por kilo de peso corporal predicho,
PIB de 5, ¿sí? Como mínimo, maneras de reclutamiento si es que se requiere, recordando que las maneras de reclutamiento son de tipo diagnóstica y no que se ocupen como una herramienta terapéutica y que se ocupen constantemente de manera seriada, tiene que ser ocupado en contexto que el paciente realmente lo requiera. FiO2 para mantención de PO2 mayor a 70 y saturaciones mayor o igual a 92% ya en la fase postoperatoria. Considerar mantener PCO en rango pretrasplante, pensando en todos los mecanismos compensatorios que se han llevado a cabo, pensando en un paciente que ya tenía deterioro de su parénquima pulmonar y de su intercambio. La idea es que paulatinamente se vaya readaptando a esta nueva normalidad con un pulmón que va a tener una mejor capacidad de intercambio y que va a lograr mantener valores de PCO2 que estén un poco más bajos. Premedizar vía aérea por fibrobroncoscopía, por lo menos en las primeras intervenciones. Adicionalmente en la kinesiterapia respiratoria va a formar parte de las intervenciones que nos va a ayudar, junto con las técnicas kinésicas, succión de secreciones, pero también uno pudiese participar como coayudante dentro de la fibrobroncoscopía, realizando la kinesiterapia. En el manejo postoperatorio, siempre recomendable, al inicio por lo menos, modos controlados por presión para evitar un barotrauma y el BILI que estábamos planteando, BT bajo, menor a 6 ml por kilo, y eso obviamente va a ser en modalidad idealmente controladas por volumen, así lo podemos regular de mejor manera. PIB moderado 5 a 8, presión inspiratoria menor a 20 centímetros de agua sobre PIB, pero obviamente que vayan guiadas a volúmenes corrientes bajos. Y hipercapnia permisiva, recordando que vamos a mantener los valores de PCO2 idealmente lo más cercano a los valores previos o pretrasplante. Dentro del daño de reperfusión, el 90% de los pacientes la presentan en las primeras horas post-trasplante. También cursa o tiene un patrón de EPA no cardiogénico, donde el paciente cursa con hipoxemia, presencia de infiltrados pulmonares, distensibilidad pulmonar disminuida y falla de ventrículo derecho. Por eso es que también resulta sumamente importante el hecho de ocupar tratamiento de soporte como altos niveles de PIB para mantener más abierto, mayor capacidad residual funcional en ese pulmón que está siendo trasplantado y buscar estrategias para disminuir las resistencias vasculares pulmonares, como por ejemplo el óxido nítrico inhalado en fase aguda, que también uno va a ir titulando a la baja y después va a hacer el traslate hacia otro tipo de terapia que genere esta disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Acá un trabajo sumamente interesante que nos viene a poner en mente que uno cuando ventila a los pacientes, sobre todo trasplantados pulmonares, debe recordar que si bien uno está viendo al paciente que está ventilando, el pulmón que está ventilando es del paciente que lo donó. Entonces acá nos ponen tres escenarios. Nos plantea que, por ejemplo, un donante tiene un peso corporal predicho de 40 kilos, pero el receptor es un poco más alto, tiene un peso corporal predicho de 60 kilos, por ende, dentro de la caja torácica esos pulmones quedan un poco más chicos. Entonces, uno programa de manera estándar ya, 500 ml, pero si titulamos cuál es la relación en volumen corriente por ml por kilo en base al receptor, sería de 8.3. Diría, sí, está bien, está cercano a lo que nosotros planteamos, 6 a 8 ml por kilo, pero si es que vemos ese volumen corriente, para la relación del donante sería 12.5. Entonces, finalmente, sí estamos ventilando de manera convencional al paciente, a pesar de que el paciente que estamos viendo o que estamos ventilando, lo estemos ventilando con parámetros de seguridad. Entonces, por eso es sumamente importante buscar tener la información y que generalmente forma parte del equipo de trasplante, es que idealmente el donante y el receptor sean muy cercano en la talla, pero no siempre se puede dar, pensando en que no tenemos una amplia disponibilidad de órganos hoy en día, pero van a haber situaciones en que no se va a dar este ajuste, que sería como en el caso central, que sería donante de 60 kilos, receptor de 60 kilos, que ahí sería para ambos casos una ventilación protectora, y tenemos un tercer escenario en donde el donante es más grande, entonces vemos que los pulmones van a quedar, se van a quedar cortos un poco en la caja torácica, y que si bien nosotros, si consideramos el BT según el receptor sería 8.3, que estaría bien, estaríamos cayendo en una ventilación aún muy protectora para el donante. Entonces eso pudiese llevar a que va a haber zonas que no van a estar ventilando, van a estar entrando en intercambio, van a telextasiarse y pueden hacer algún tipo de complicación posterior a la cirugía.
Acá tenemos una comparación de una tomografía, una imagen en 3D del pulmón nativo versus el trasplante. Entonces nosotros vamos a ver acá el pulmón que está realmente comprometido, con daño pulmonar, y acá vamos a tener el pulmón trasplantado, en donde vemos que incluso así el pulmón, hay zonas que no lograron ser abiertas, tanto hay atelectasiadas, están colapsadas ahí, y que requeriría algún tipo de intervención, ya sea aumentar los niveles de PIB, asociar una maniobra de reclutamiento u optimizar los volúmenes corrientes que se están entregando. Y esto sería la imagen que se vería en la radiografía de tórax, donde tenemos pulmón nativo que está más comprometido, y acá tendríamos una hiperinflación del pulmón contrario. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Se establecieron distintas relaciones o diferentes cocientes, en donde se consideraron la capacidad pulmonar total del receptor, en la parte superior, y la capacidad pulmonar total del donante. En base a eso se establecieron estos cocientes, en donde acá vemos que cuando el valor iba entre 0,63 y 0,92, pensando en que dividiendo la capacidad pulmonar total del donante por el receptor, vamos a llegar a un cociente que, por ejemplo, en este caso es de 0,82. Eso nos habla de que se tiene un tamaño pulmonar insuficiente, que sería el grado 1. Después, cuando vamos a entre 0,97 y 1,94, sería un tamaño pulmonar adecuado, que sería el caso central, que tendríamos un paciente de talla igual que el receptor y donante. Eso sería lo ideal. Pero también tenemos un escenario en donde cuando ya este cociente es mayor a 1,18, tendría un tamaño pulmonar excesivo, sería un pulmón demasiado grande para esa parrilla costal. El modo ventilatorio que se empleó en el estudio fue presión control para evitar el barotrauma, con presión inspiratoria aproximadamente en 20 centímetros de agua, con un rango entre 14 y 26 y en un promedio en 20,7 sobre el nivel de PIB. PIB en 8, con un promedio de 8,4 y un rango de entre 5 y 12. Y también se mantuvo este tipo de ventilación por 4 días, 96 horas post trasplante. Acá un poco los mismos indicadores que habíamos hablado de manera previa, cuáles eran los volúmenes corrientes en relación al receptor y al donante, y cuáles eran los valores de PAFI que se encontraron. Entonces nosotros podemos ver que en el grupo 1, que era del pulmón que era más pequeño que su parrilla costal, se mantuvo una PAFI de 334, bastante apropiado. El ideal sería 367, pero vemos que el pulmón, cuando era más grande, sí efectivamente tenía un impacto en el intercambio. El valor de PAFI fue más bajo, si bien es bastante bueno, pensando a la previa que pudo haber tenido, comparativamente por el solo hecho de tener un parénquima pulmonar excesivo, lo lleva a que hay zonas que van a estar cursando un shunt y que no van a participar dentro del intercambio gaseoso y van a comprometer la oxigenación a nivel tisular y a nivel sanguíneo. Acá en la misma comparación en relación al rango de PAFI y de competencia dinámica, acá nosotros vamos a tener el grupo de pulmón pequeño, en este caso, el best match, y acá el pulmón que es más grande, en donde se ve que principalmente los valores de PAFI se concentran. Los principales valores, los mayores, van a estar en la zona central, al igual que en la competencia dinámica. Dentro de las recomendaciones, cuando no tenemos la posibilidad o no existe disfunción primaria del injerto, debemos siempre procurar una ventilación protectora 6 ml por kilo, idealmente volumen control o presión control, según lo que el equipo de salud se encuentre más familiarizado, PIB de 5, presión de pausa menor a 30, la menor FIO2 posible para mantener una PO2 mayor a 70, dijimos, y una hemoglobina o una saturación mayor al 92%, no quedarnos con la meta de 100%. También el cleaning o la limpieza por broncoscopía también va a estar recomendada, y idealmente buscar la extubación de manera precoz, ¿ya? En la medida que podemos disminuir un poco la inflamación y la mantención de presión positiva. Y también hay que recordar que la misma presión positiva asociada a la ventilación mecánica va a estar generando pequeño efecto de tracción sobre la sutura del muñón, que es del pulmón que está siendo trasplantado. Entonces, en la medida que la condición pulmonar del paciente mejore y que amerite que se justifique, la idea es actuarlo de la manera más precoz posible. En caso que tengamos complicaciones con una disfunción primaria de injerto, se debiese considerar el uso de óxido nítrico inhalado, ocupar niveles de PIB un poco más elevados, hasta un nivel de 10 aproximadamente,
inicio de ECMO veno-venoso, en caso que ya la falla sea catastrófica, la falla respiratoria de la disfunción primaria del injerto, y ya pasando a la modalidad de ECMO, nosotros ya pasaríamos a una ventilación ultraprotectora o aún más protectora, y también con PIB relativamente bajos, ¿ya? Y en caso que la ventilación se mantenga, sería una traqueostomía precoz en caso que se requiera. Y también, como alcance, es importante tener en cuenta que al usar modos ventilatorios controlados por volumen, en vez de los controlados por presión, el VT programado en relación al peso corporal del receptor del órgano, y el desajuste va a ser aún mayor. Por eso debemos recordar que cuando estamos ventilando al paciente, sobre todo el paciente trasplantado pulmonar, debemos hacer el ajuste y la corrección de volumen corriente en base al peso ideal del donante, no de quien está recibiendo y de quien estamos viendo ahí al borde de cama. Entonces los resultados, la PAFI fue menor, dijimos, en el grupo 3, del pulmón que era más grande que la parietal costal. No hubo diferencia en el número de días en ventilación mecánica entre los 3 grupos de todas formas, y 2 pacientes presentaron disfunción primaria del injerto grado 3, que fueron principalmente los del pulmón que era más pequeño. Ya, porque probablemente sí estaban condicionados a que se manejaron, si bien se setió este volumen corriente en 500, sí estaban llegando a los 12.5 y sí pudieron generar una mayor lesión asociada a la ventilación mecánica. Incluso 4 pacientes del grupo 1 requirieron traqueostomía versus ninguno en el que era el best match y uno en el grupo de pulmón que era más grande, y el número de camas no tuvo diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 3 grupos. Dentro de las conclusiones, procurar una ventilación protectora durante las distintas fases, manteniendo valores de presión inspiratoria máxima menor a 40, presión de pausa menor a 30, un raving pressure menor a 15, incluso ojalá menor a 13 en lo posible, el uso siempre de PIP, y el ajuste de BT debe ser en función siempre al peso corporal predicho del donante y no del receptor. Eso. Muchas gracias. Entonces siempre va a ser importante la comunicación con el equipo de trabajo, generar estrategias y lineamientos para de esa manera poder procurar mantener un esquema de tratamiento que sea continuo y no en base solamente a ánimos e intereses como personales. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la excelente presentación. La verdad es que un tema